La iglesia estaba decorada con elegancia deslumbrante, pero había una tensión palpable en el aire. Sofía, de pie frente al espejo en el vestidor, respiraba profundamente, intentando calmar los nervios que la invadían. Afuera, podía escuchar el murmullo de los invitados mientras esperaban ansiosos el comienzo de la ceremonia. Sin embargo, su mente no podía escapar de las palabras que había escuchado momentos antes: «Estás a punto de entrar a un mundo que no es para ti, Sofía. ¿Estás segura de que puedes manejarlo?». Esa frase, dicha en un susurro por una de las amigas de Andrés, seguía retumbando en su cabeza. Sofía se giró hacia la puerta, donde su padre, Raúl, entraba con una sonrisa forzada en el rostro. ¿Habría sido un error todo esto? ¿Era posible que su futuro se estuviera desmoronando antes de siquiera comenzar? El sol brillaba alto en el cielo, derramando su luz sobre los impecables jardines del hotel de lujo donde se llevaría a cabo la boda. Los árboles frondosos rodeaban el espacio al aire libre, cuidadosamente decorado con flores blancas y arreglos elegantes que capturaban la esencia de una ceremonia de alta sociedad. Los invitados comenzaron a llegar en autos lujosos, vestidos con trajes de diseñadores exclusivos y joyas que brillaban a la luz del sol. El ambiente estaba lleno de risas, murmullos de conversaciones sofisticadas y el constante clic de los teléfonos mientras los presentes documentaban cada detalle del evento. Raúl y Lucía llegaron en un auto modesto, que apenas destacaba entre los vehículos elegantes que los rodeaban. Ella vestía un sencillo vestido azul claro que había comprado para la ocasión, mientras que Raúl, con su traje antiguo pero limpio, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Aunque sus manos callosas y rostro marcado por los años mostraban el duro trabajo que había soportado toda su vida, su mirada irradiaba orgullo. Hoy era el día de su Sofía, su pequeña niña que estaba a punto de casarse con Andrés, un joven de una familia poderosa. Para él, no había mayor logro que haber criado a una mujer fuerte y bondadosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía suavemente, tomando la mano de Raúl mientras caminaban hacia la entrada. Orgulloso, respondió él con una sonrisa tranquila. Nuestra hija está cumpliendo sus sueños, y no hay nada más que podamos pedir. A medida que se acercaban a la recepción, las miradas comenzaron a seguirlos. Los familiares de Sofía, humildes y sencillos, contrastaban fuertemente con los invitados de la familia Ortega, quienes observaban con desdén. Raúl sentía cada uno de esos ojos sobre él, pero mantuvo la cabeza en alto. Sabía quién era, y aunque no tenía riquezas materiales, estaba convencido de que su amor por su hija superaba cualquier cosa. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Carlos Ortega, el padre de Andrés, entró en la sala con una presencia imponente. Su traje negro perfectamente ajustado y su mirada arrogante lo distinguían como el hombre más poderoso en la habitación. A su lado, un grupo de amigos cercanos y socios de negocios, todos con una actitud similar, compartían risas cómplices mientras dirigían sus miradas hacia la familia de Sofía. «Mira, ahí están los González», murmuró Carlos, inclinándose hacia su amigo Rodrigo, un hombre de edad similar, cuyo reloj de oro relucía bajo las luces del salón. ¿Te imaginas lo que deben estar pensando? Probablemente nunca han visto un lugar como este en toda su vida. Rodrigo soltó una risa discreta, asintiendo con la cabeza. Me pregunto si trajeron regalos o si piensan pagar la boda con promesas. Carlos rió entre dientes, complacido con su broma, mientras su mirada se detuvo en Raúl, quien estaba de pie junto a Lucía, observando de lejos a su hija, que en ese momento posaba para las fotos. El contraste no podría haber sido más evidente. Mientras Sofía lucía radiante en su vestido de novia, rodeada por sus amigos de la alta sociedad, su padre parecía una figura ajena a todo aquel lujo. Parece que uno de los jardineros se perdió y terminó en la boda, murmuró otro de los amigos de Carlos, provocando una nueva oleada de risas. Sofía, que se había acercado a su familia para asegurarse de que se sintieran bien, escuchó parte de los comentarios. Su rostro enrojeció de vergüenza, pero trató de ignorarlo. Sabía que Andrés no era como su padre y sus amigos, pero aún así, el ambiente hostil la incomodaba profundamente. «Papá, mamá, ¿están bien?», preguntó Sofía con una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura. Raúl, quien había escuchado también algunos de los murmullos, la miró a los ojos, lleno de amor y comprensión. «Estamos bien, hija. No te preocupes por nosotros», respondió suavemente, colocando una mano en el hombro de Sofía. «Hoy es tu día,
y solo quiero verte feliz. Sofía sonrió, aunque la incomodidad persistía en su interior. Sabía que su padre estaba siendo objeto de burlas, pero también sabía que él nunca se dejaría afectar. Raúl era un hombre de principios, alguien que siempre había valorado el trabajo duro y la honestidad, y aunque ese círculo social no compartiera esos mismos valores, él nunca traicionaría a quien era. Mientras la fiesta continuaba, Raúl decidió sentarse junto a Lucía en una de las mesas más alejadas. Observaba el salón con serenidad, aunque su corazón cargaba con el peso de las miradas despectivas. No era la primera vez que alguien lo menospreciaba por no tener riquezas, pero hoy, en el día del casamiento de su hija, esos comentarios parecían golpear con más fuerza. Sin embargo, no era el tipo de hombre que reaccionaba ante provocaciones. Sabía que, al final del día, su dignidad era algo que nadie podía quitarle, y no permitiría que el rencor empañara la felicidad de Sofía. Lucía, que estaba sentada a su lado, tomó su mano nuevamente. «No les prestes atención», susurró, consciente del dolor que las palabras podían causar. «No lo hago», respondió Raúl, apretando suavemente la mano de su esposa. «No vine aquí para ellos. Vine por Sofía». Lucía sintió, aunque ella misma sentía la tensión. Siempre había admirado la calma de Raúl, su capacidad para ignorar la crueldad de los demás, pero en ese momento, no podía evitar sentirse herida por la forma en que los trataban. Habían trabajado duro toda su vida para darle lo mejor a su hija, y ahora, en un día que debía ser de pura felicidad, estaban siendo humillados por algo tan trivial como el dinero. «A veces me pregunto cómo llegamos aquí», dijo Lucía en voz baja, mirando a su alrededor. «Entre tanta gente que no nos entiende». Raúl la miró con suavidad. «Llegamos aquí porque criamos a una hija increíble, alguien que merece todo lo mejor. Y eso, Lucía, es algo que ningún dinero puede comprar». En ese momento, un camarero pasó junto a ellos, ofreciendo copas de champaña a los invitados. Raúl, siempre modesto, negó con la cabeza, mientras que algunos de los amigos de Carlos, que estaban cerca, lo observaban y murmuraban entre ellos. «Mira, ni siquiera toma champaña. ¿Será que no sabe lo que es?». Uno de los hombres rió, pero Raúl lo ignoró por completo, manteniendo la calma. Lucía observó la escena y sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que la dignidad de Raúl era más fuerte que cualquier humillación que pudieran intentar lanzarle. Pero algo en el ambiente le hacía prever que el día no terminaría sin un enfrentamiento. El cielo comenzaba a teñirse de un tono anaranjado cuando los invitados se dirigieron al salón principal para la cena. Las mesas, adornadas con manteles de seda blanca y candelabros centelleantes, parecían sacadas de una revista de lujo. Raúl y Lucía se sentaron discretamente en una de las esquinas, mientras Sofía y Andrés ocupaban el lugar de honor en la cabecera, rodeados por amigos y familiares cercanos. Las conversaciones fluían de manera animada entre los invitados ricos, llenas de risas y comentarios despreocupados sobre viajes exóticos y negocios multimillonarios. Para ellos, aquella boda era una más de tantas, un evento social en el que mostrar su estatus y reafirmar su posición. Pero para Raúl, aquella mesa era un reflejo de la profunda brecha que separaba su mundo del de los Ortega. «Y entonces, Raúl, ¿cómo te sientes teniendo una hija casada con un hombre de nuestra clase?», preguntó Rodrigo, uno de los amigos cercanos de Carlos, con una sonrisa que más parecía una burla que una pregunta sincera. Raúl, quien había estado comiendo en silencio, levantó la mirada lentamente. Sintió la tensión en los músculos de su cuello, pero no dejó que aquello lo perturbara. «Me siento muy orgulloso de Sofía», respondió con calma. «Ha trabajado duro para llegar hasta aquí». Rodrigo arqueó una ceja y, con un tono sarcástico, añadió, «Claro, claro. Imagino que debe ser difícil adaptarse para alguien que no está acostumbrado a esto». Los otros invitados en la mesa soltaron risas contenidas, como si la broma hubiera sido particularmente ingeniosa. Raúl apretó su mandíbula, pero mantuvo su compostura. No era la primera vez que alguien de ese entorno intentaba humillarlo, pero aquella noche, la situación comenzaba a pesarle más de lo habitual. Lucía, sentada a su lado, le rozó la mano debajo de la mesa en un gesto de apoyo. Sofía, que hasta ese momento había tratado de ignorar los comentarios, no pudo más. Su respiración se aceleró mientras sentía la sangre hervir en sus venas.
Sabía que su padre no merecía ese trato. Sabía que él había hecho más sacrificios de los que cualquiera en esa sala podría imaginar. Basta, dijo en voz baja, pero con firmeza. No es necesario seguir con estas insinuaciones. Los murmullos en la mesa cesaron brevemente, pero Carlos, que estaba sentado en la otra punta, no podía dejarlo pasar. Sofía, cariño, no te lo tomes tan en serio. Solo estamos bromeando, ¿verdad, Rodrigo? Dijo Carlos, dirigiéndole una mirada a su amigo, quien asintió, divertido. Por supuesto. Ninguna mala intención. Solo comentábamos que esto es un mundo nuevo para algunos, añadió Rodrigo, con una sonrisa que irritaba aún más a Sofía. Andrés, que estaba sentado a su lado, no había captado del todo el peso de la conversación. Estaba acostumbrado a ese tipo de bromas entre su familia y amigos, pero no entendía lo profundamente ofensivo que aquello podía ser para Sofía. No exageres, Sofía, intervino Andrés con suavidad. No es para tanto. Esa última frase fue suficiente para que Sofía sintiera una oleada de indignación. ¿Cómo podía su futuro esposo no ver lo que estaba sucediendo? Sintió un nudo en la garganta y decidió excusarse antes de que las lágrimas pudieran brotar de sus ojos. Necesito un momento, dijo mientras se levantaba rápidamente de la mesa, alejándose hacia la salida del salón. Raúl la observó marcharse, y su corazón se rompió un poco. Ver a su hija tan afectada lo llenaba de una tristeza profunda, pero también de algo más, una creciente preocupación por lo que ese matrimonio significaba para ella. Sofía caminó rápidamente hasta llegar a un jardín pequeño y apartado, donde la música y las risas de la boda apenas se escuchaban. Se apoyó en una de las paredes de piedra, tratando de recuperar la calma. Su mente estaba llena de dudas, y las palabras de Carlos y Rodrigo resonaban en su cabeza. Sabía que su familia nunca sería aceptada del todo en ese círculo, y temía que el precio de su amor por Andrés fuera demasiado alto. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos la encontrara. Con paso firme y una sonrisa superficial, se acercó a ella, con la clara intención de tener una charla privada. Sofía sintió su estómago revolverse ante su presencia, pero no pudo evitar la conversación. Sofía, cariño, no te preocupes tanto por lo que pasó ahí adentro, dijo Carlos, con una voz que pretendía ser paternal. Ya sabes cómo son mis amigos, les gusta bromear. No deberías tomarlo tan a pecho. Sofía lo miró con una mezcla de confusión y frustración. No es solo una broma, Carlos. Es una falta de respeto a mi padre y a mi familia. Carlos la interrumpió con un gesto condescendiente. Entiendo, entiendo. Pero tienes que aprender a acostumbrarte, Sofía. Este es el mundo al que ahora perteneces. Andrés te adora, y todos aquí te respetan. Sin embargo, es importante que entiendas que tu familia, bueno, tendrán que adaptarse. ¿Adaptarse? Sofía sintió una punzada de rabia. ¿Qué significa eso? Carlos se acercó más, bajando la voz como si le estuviera confiando un secreto. No me malinterpretes, Sofía. Yo respeto a tu familia, claro que sí. Pero este es un mundo diferente, uno en el que Andrés y tú van a vivir. La gente aquí no siempre entiende a los que vienen de abajo. Si quieres que todo salga bien, será mejor que no te tomes todo tan a pecho. Deja que tu familia se adapte a las nuevas reglas, y todo será más fácil. Sofía lo miró con los ojos llenos de incredulidad. Carlos estaba sugiriendo que ella aceptara la humillación de su familia como un precio necesario por casarse con Andrés. Era una idea repugnante, pero el poder de Carlos y su posición la hacían sentirse atrapada. Raúl había seguido a Sofía de lejos, queriendo darle espacio, pero también sintiendo la necesidad de estar cerca. Desde la sombra de los árboles, vio a su hija conversando con Carlos. No escuchaba las palabras, pero el lenguaje corporal de Sofía era claro, estaba incómoda, tensa, vulnerable. En ese momento, Raúl sintió una mezcla de impotencia y furia. Había dado todo por Sofía, trabajando de sol a sol para darle una vida mejor, para que pudiera alcanzar sus sueños. ¿Y ahora? Verla tan afectada, tratando de encajar en un mundo que claramente no la aceptaba a ella ni a su familia, le rompía el alma. Cuando Carlos se alejó, Raúl se acercó a su hija. Sofía, al verlo, no pudo contenerse más.
Las lágrimas que había estado reteniendo durante toda la noche finalmente cayeron. «Papá», susurró, con la voz rota. Raúl la abrazó con fuerza, sintiendo el dolor de su hija como si fuera suyo. En ese momento, comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto al apoyar ese matrimonio. ¿Había condenado a Sofía a una vida de humillaciones y desprecio? Sabía que Andrés la amaba, pero ¿sería suficiente? El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas sin respuesta. Mientras la noche avanzaba, Raúl solo podía pensar en una cosa: Sofía había sacrificado tanto para estar allí, pero ¿a qué costo? El salón de la boda brillaba bajo la suave luz de las lámparas de araña, mientras el bullicio de los invitados se desvanecía lentamente. Había llegado el momento de los discursos, y Carlos, el patriarca de la familia Ortega, ya estaba de pie, listo para tomar el micrófono. Vestido con un impecable traje negro, su postura reflejaba autoridad y orgullo. Los invitados lo observaban con atención, muchos de ellos ya esperando alguna de sus acostumbradas bromas ingeniosas. Carlos carraspeó y lanzó una mirada afectuosa a su hijo, Andrés, que se encontraba sentado junto a Sofía en la mesa principal. Sofía sentía una mezcla de ansiedad y desagrado, sabiendo muy bien que aquel momento no terminaría bien para su familia. Apretó la mano de Andrés, quien le devolvió una sonrisa despreocupada, sin captar del todo el peso del ambiente. «Queridos amigos, familiares», comenzó Carlos con voz firme, «hoy es un día de celebración. Mi hijo Andrés, a quien muchos de ustedes conocen muy bien, finalmente ha encontrado el amor. Un amor que, por supuesto, es especial y digno de él, porque Andrés siempre ha merecido lo mejor». Al escuchar esas palabras, algunos de los amigos más cercanos de la familia Ortega intercambiaron miradas cómplices y sonrisas arrogantes. Carlos continuó su discurso, sin dejar de destacar la suerte de Sofía al unirse a una familia como la suya. Y, claro, todos sabemos que el matrimonio es una unión de dos mundos. Andrés, viniendo de una familia como la nuestra, está aportando mucho a esta unión. Carlos sonrió ampliamente. Pero, como todo en la vida, se trata de equilibrio. Uno debe estar dispuesto a dar más cuando el otro lado tiene menos que ofrecer. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. Sabía que Carlos no era un hombre sutil, pero esa humillación pública, disfrazada de un discurso aparentemente cariñoso, era demasiado. Sentía la mirada de todos los presentes sobre ella, como si cada risa y cada comentario disimulado fueran cuchillas que cortaban su dignidad. Raúl, sentado en una mesa apartada con Lucía, escuchaba cada palabra en silencio. Había permanecido estoico hasta ese momento, pero al escuchar cómo Carlos insinuaba que su hija y su familia no estaban a la altura, algo comenzó a quebrarse dentro de él. Lucía notó el cambio en la expresión de su esposo, las arrugas en su frente se profundizaron y su mirada, normalmente tranquila, comenzó a oscurecerse. Carlos terminó su discurso con una carcajada amistosa, que fue seguida por un coro de risas entre los invitados. La mayoría de ellos pertenecían al mismo círculo elitista, personas que entendían y compartían el mundo de los Ortega. Para ellos, las palabras de Carlos eran divertidas y apropiadas. Pero para Raúl y Sofía, eran un recordatorio amargo de las diferencias irreconciliables que se alzaban entre las dos familias. Cuando Carlos terminó, algunos invitados empezaron a intercambiar murmullos, satisfechos con el entretenimiento que había proporcionado. Pero, en una de las mesas cercanas, Rodrigo, el amigo provocador de Carlos, no pudo resistir la tentación de añadir más leña al fuego. «Bueno, ya que el señor Ortega ha hablado, ¿por qué no damos la oportunidad al padre de la novia?», sugirió con una sonrisa maliciosa, claramente esperando que Raúl se sintiera intimidado. Las miradas se volvieron hacia Raúl. Sofía sintió su corazón detenerse por un momento. Su padre era un hombre orgulloso, pero también sabía que él no estaba acostumbrado a hablar en público, mucho menos en un ambiente hostil como ese. «No, por favor», Sofía murmuró, levantándose de su asiento y tratando de detener lo inevitable. Ella no quería que su padre fuera humillado aún más. Raúl la miró por un momento, viendo la preocupación en sus ojos. Pero entonces, sintió algo dentro de él despertar, una fuerza que venía de años de sacrificios, de haber criado a su hija solo con el sudor de su frente. No podía permitir que aquella gente, por rica que fuera, pisoteara su dignidad y la de su familia. «Está bien, Sofía», le dijo con una voz firme, levantándose de su asiento.
El salón quedó en silencio, mientras Raúl caminaba con paso decidido hacia el micrófono. Los murmullos de sorpresa llenaron el aire, y los ojos de todos los invitados lo siguieron, algunos con interés morboso, otros con burla. Carlos se recostó en su silla, claramente divertido con la situación. Para él, aquello era solo una muestra más de lo fuera de lugar que estaban los padres de Sofía en aquella boda de élite. Raúl se paró frente al micrófono, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre él. Nunca antes había hablado en un evento tan grandioso, y por un momento, el brillo de las luces y las caras expectantes lo hicieron sentir pequeño. Pero, cuando vio a su hija, a su querida Sofía, sentada al otro lado del salón con los ojos llenos de angustia, algo dentro de él se endureció. El silencio en la sala se volvió abrumador. Los invitados esperaban con expectación, algunos anticipando el desastre, otros curiosos por escuchar lo que el padre de la novia, un hombre evidentemente humilde, tenía que decir. Raúl tomó el micrófono con ambas manos, sus nudillos blanqueando por la presión. Su respiración era lenta y profunda, intentando controlar el torbellino de emociones que sentía en ese momento. No era solo el discurso lo que estaba en juego. Era su dignidad, la de su hija, y todo lo que había trabajado por construir. No soy un hombre de muchas palabras, comenzó con una voz ronca, que hizo eco en el salón. La atención de todos se concentró en él. Nadie se movía, y la tensión era palpable. El hombre frente al micrófono no parecía ni avergonzado ni intimidado. Había una gravedad en su tono, una firmeza que ninguno de los presentes había anticipado. Sofía observaba a su padre desde la distancia, y sus manos temblaban. No sabía qué iba a decir, pero sentía en su corazón que aquello sería un momento crucial. Raúl, su padre, siempre había sido su mayor defensor, el hombre que la había criado con amor y sacrificio. Y ahora, al verlo ahí, enfrentando a una audiencia que lo subestimaba, supo que algo importante estaba por suceder. Carlos, sentado al fondo, dejó de sonreír. Se dio cuenta de que lo que fuera que Raúl iba a decir, no sería tan fácil de ridiculizar. El aire estaba cargado de expectación. Raúl respiró hondo una vez más, levantando la mirada hacia los invitados. Sabía que tenía el poder de cambiar el tono de la noche, de recuperar algo de la dignidad que le habían intentado arrebatar. Pero, sobre todo, sabía que lo que dijera no sería solo para los ricos invitados, sino para Sofía, la luz de su vida. Y entonces, con una voz más clara y fuerte que antes, comenzó a hablar. He escuchado muchas cosas esta noche. Y creo que es hora de que ustedes escuchen algo también. El salón quedó en absoluto silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración, a la espera de las palabras de Raúl. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero todos sabían que sería algo que recordarían para siempre. Raúl se encontraba de pie, frente a todos, con el micrófono en la mano. A pesar de los nervios que le recorrían el cuerpo, había algo en su postura que reflejaba determinación. La suave luz del salón iluminaba su rostro, marcando las líneas de la vida dura que había vivido, pero también destacando una serenidad que nadie en ese salón podía ignorar. No soy un hombre de muchas palabras, empezó con voz firme, aunque el tono cálido de su voz rompía el silencio tenso. Pero hoy es el día más importante en la vida de mi hija, y como su padre, no puedo dejar de hablar de lo que ella significa para mí. Sofía, sentada junto a Andrés, sentía un nudo en la garganta. Nunca había visto a su padre hablar frente a tanta gente. Él siempre había sido reservado, un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Mientras lo observaba, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría la gente? Raúl miró a su hija desde la distancia, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Las arrugas en su rostro, producto de años de trabajo bajo el sol y el esfuerzo constante por sacarla adelante, se profundizaban mientras sonreía levemente. Cuando Sofía era niña, continuó, solíamos caminar juntos por las colinas cerca de nuestra casa. No teníamos mucho, pero esos paseos eran todo lo que necesitábamos. Ella siempre tenía esa sonrisa radiante en su rostro, y yo la miraba y pensaba en cómo un día se convertiría en la mujer maravillosa que es hoy. Al mencionar su infancia, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Recordaba esos paseos, los momentos sencillos pero llenos de amor que compartía con su padre. Para ella, esos recuerdos eran tesoros invaluables,
muy lejos del brillo y el lujo que rodeaban la boda ese día. Los invitados, que al principio habían mirado a Raúl con desdén o curiosidad, ahora lo escuchaban con atención. Había algo en su tono, en su forma sincera de hablar, que rompía las barreras del esnobismo. Incluso aquellos que se habían reído antes, ahora se sentían cautivados por su autenticidad. Raúl dio un paso hacia adelante, sus ojos recorriendo la sala. Cada palabra que salía de su boca era medida, pero cargada de una verdad que nadie podía ignorar. A lo largo de mi vida, dijo, he aprendido que no es el dinero ni las posesiones lo que define a una persona. Es su carácter, su integridad y, sobre todo, su capacidad de amar y ser amado. El silencio en la sala era absoluto. Las palabras de Raúl, aunque sencillas, estaban llenas de sabiduría. Muchos de los presentes, acostumbrados al lujo y al poder, comenzaron a sentir una punzada de incomodidad. No porque lo que decía Raúl fuera ofensivo, sino porque, de alguna manera, lo que él describía contrastaba con el estilo de vida que ellos llevaban. Carlos, quien hasta ese momento había observado todo con una sonrisa condescendiente, comenzó a moverse inquieto en su asiento. La manera en que Raúl hablaba parecía un ataque indirecto a todo lo que él representaba. Sofía me ha enseñado mucho, continuó Raúl. Me ha mostrado que la riqueza verdadera está en las relaciones que construimos, en el respeto que tenemos por los demás. Y hoy, al verla casarse, sé que seguirá ese camino, porque es una mujer llena de amor y de respeto por los demás. Andrés, sentado junto a Sofía, observaba a Raúl con una nueva apreciación. Hasta ese momento, no había pensado mucho en el padre de Sofía. Lo veía como un hombre humilde, alguien que simplemente había hecho lo necesario para llegar a ese día. Pero ahora, al escuchar cada palabra, Andrés comenzaba a entender de dónde provenía la fuerza y la bondad de Sofía. Raúl continuó, su voz llenando cada rincón del salón. La vida nos ha dado muchas pruebas, dijo, y sé que habrá más en el futuro. Pero lo que siempre he aprendido, y lo que quiero que todos recuerden hoy, es que los valores que sostenemos en nuestros corazones son lo único que realmente importa. El respeto, la humildad, el trabajo duro, esos son los verdaderos pilares de una vida plena. No el dinero, no las apariencias. Las palabras golpearon como una verdad ineludible. Carlos, al escuchar esas ideas, sintió una creciente irritación. No podía soportar la idea de que alguien viniera a su evento, en su propio terreno, a decirle que su vida de lujos y comodidades no tenía valor real. Pero aunque se sintiera incómodo, no pudo evitar notar el cambio en el ambiente. Los invitados, que antes se mostraban arrogantes, ahora estaban conmovidos. Algunas personas incluso bajaron la mirada, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Raúl terminó su discurso con una última reflexión. Hoy, como padre de Sofía, no puedo estar más orgulloso, dijo con la voz algo quebrada por la emoción. La mujer que está aquí, casándose con Andrés, es una persona que ha sido moldeada no por la riqueza material, sino por el amor y los valores que le inculcamos desde pequeña. Y no importa lo que el futuro traiga, sé que ella siempre será fiel a sí misma. Con esas palabras finales, Raúl bajó el micrófono. El salón quedó en un silencio sepulcral. No se escuchaba ni un murmullo. Cada invitado estaba perdido en sus propios pensamientos, algunos conmovidos hasta las lágrimas, otros claramente avergonzados por haber subestimado a aquel hombre humilde. Sofía no pudo contener más sus emociones. Se levantó de su silla y corrió hacia su padre, envolviéndolo en un abrazo cálido y lleno de amor. Raúl la sostuvo con fuerza, como lo había hecho cuando ella era niña, mientras los ojos de ambos se llenaban de lágrimas. Andrés, observando desde la mesa, comprendió en ese momento lo afortunado que era. No por casarse con alguien de clase humilde, como su padre Carlos había insinuado, sino por haber encontrado a una mujer tan íntegra y valiosa como Sofía. El impacto del discurso de Raúl fue profundo. Nadie se atrevió a hacer un comentario sarcástico o una broma después de eso. Incluso Carlos, con todo su orgullo y su actitud altiva, se quedó en silencio. Las palabras de Raúl habían dejado una huella que ningún lujo, ninguna riqueza, podía borrar. A medida que el ambiente cambiaba y las emociones se asentaban, quedaba claro que ese momento había transformado la boda para siempre. No era una celebración marcada por el estatus o el poder, sino por el amor, el respeto y la humildad. Y en el centro de todo,
estaba Raúl, un hombre sencillo que, con sus palabras, había cambiado la percepción de todos los presentes. Andrés se encontraba en el balcón del salón de recepciones, observando el horizonte mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El eco del discurso de Raúl seguía resonando en su mente, tan claro como si todavía lo estuviera escuchando. Los aplausos suaves, las miradas sorprendidas de los invitados, el silencio abrumador después de que Raúl entregara el micrófono. Todo había cambiado en ese momento. Se pasó una mano por el cabello, exhalando profundamente. Sofía estaba a su lado, pero él no podía mirarla a los ojos todavía. No después de lo que su familia había dicho y hecho. Lo siento, dijo finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. Sofía lo miró, con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. Había estado esperando esas palabras, aunque no sabía si vendrían. ¿Por qué te disculpas?, preguntó suavemente. Por mi familia, por mi padre, por no haber visto antes lo que estaba pasando. Andrés se giró hacia ella, finalmente encontrando su mirada. Me doy cuenta de que lo que tu padre dijo era verdad. No solo sobre la humildad y el trabajo duro, sino sobre lo que realmente importa en la vida. Sofía, te amo, y siento que no he estado a tu lado como debería en todo esto. Sofía sintió una oleada de emociones. El Andrés que estaba frente a ella ahora parecía diferente, más consciente, más maduro. El peso del día, las burlas, las miradas, todo eso comenzaba a desvanecerse en la sinceridad de sus palabras. No quiero que te sientas mal por algo que no puedes controlar, respondió ella, tomando sus manos. Pero sí quiero que entiendas lo importante que es para mí que respeten a mi familia. Mi padre ha hecho tanto por mí, por nosotros, y verlo humillado así, me dolió, Andrés. Andrés apretó sus manos con más fuerza, como si en ese gesto intentara transmitir toda la comprensión y apoyo que no había sabido expresar antes. Lo sé, y haré lo que sea necesario para que esto no vuelva a pasar, prometió, con los ojos llenos de una determinación que Sofía no había visto antes. Voy a hablar con mi padre. Esto tiene que cambiar. Sofía sintió, aunque en su interior sabía que ese cambio no sería fácil. Aún así, ver a Andrés dispuesto a enfrentar la situación la llenaba de esperanza. Su amor por él no había cambiado, pero esa tarde había sido una prueba. Una prueba que sentía que, finalmente, ambos estaban comenzando a superar. Mientras tanto, dentro del salón, Carlos se encontraba en un rincón con una copa de vino en la mano. La incomodidad lo había acompañado desde el final del discurso de Raúl, pero intentaba disimularla con su típico aire de superioridad. Para él, las palabras de Raúl no eran más que una exageración sentimentalista. Había visto a varios de sus amigos y conocidos mover la cabeza en aprobación, lo que lo irritaba profundamente. Margarita, su esposa, se acercó a él con una mirada dura que Carlos reconoció al instante. Ella, normalmente callada y dispuesta a seguirle la corriente, ahora tenía una expresión que él no había visto en mucho tiempo. Tenemos que hablar, le dijo, con voz baja pero firme. Carlos levantó una ceja, sorprendido por su tono. ¿Hablar de qué?, respondió con indiferencia, dando un sorbo a su vino. De cómo te has comportado hoy, dijo Margarita, cruzándose de brazos. No puedo creer que te hayas sentado allí, disfrutando de cómo tus amigos humillaban al padre de Sofía. ¿Qué clase de ejemplo crees que estás dando? Carlos parpadeó, incrédulo. Margarita siempre había sido la mujer que apoyaba sus decisiones sin cuestionarlas. ¿Por qué estaba reaccionando así ahora? Estás exagerando. Solo fue una broma. Además, ¿qué importa? Ese hombre no pertenece a este mundo, y todos lo saben. Margarita lo miró, estupefacta. ¿En serio crees que esto se trata de pertenecer a un mundo?, dijo, con una mezcla de indignación y tristeza en su voz. Carlos, hoy te comportaste como alguien que no reconozco. Andrés está casándose con la mujer que ama, y tú hiciste de este día una oportunidad para menospreciar a su familia. ¿Cómo crees que eso afecta a nuestro hijo? No solo lo avergonzaste a él, sino a ti mismo. Carlos dejó la copa en una mesa cercana, incómodo por la intensidad de las palabras de su esposa. Sabía que Margarita tenía razón, pero admitirlo sería demasiado difícil para él. Sin embargo,
el peso de la verdad empezaba a caer sobre él. Sabía que había ido demasiado lejos. Margarita se acercó un poco más, mirándolo directamente a los ojos. «Es hora de que cambies, Carlos», dijo, su tono más suave pero igual de contundente. «Si sigues por este camino, no solo perderás el respeto de Andrés, sino también el mío». Las palabras resonaron en Carlos de una manera que no esperaba. Margarita le dio una última mirada antes de alejarse, dejándolo solo con sus pensamientos y el sabor amargo de la realidad. En otro rincón del salón, lejos del bullicio de los demás invitados, Sofía encontró a su padre, Raúl, sentado en una mesa con una expresión tranquila en su rostro. A pesar de todo lo que había pasado ese día, él parecía en paz. «Papá», dijo Sofía con suavidad, acercándose a él. Raúl levantó la vista, sonriendo al ver a su hija. «Hija, ¿cómo estás?», preguntó, su voz llena de calidez. Sofía se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo la rugosidad de sus dedos, marcados por años de trabajo duro. El sentimiento de gratitud que la llenaba era abrumador. «Gracias por lo que dijiste hoy», dijo con un hilo de emoción en su voz. «No tienes idea de lo importante que fue para mí. No solo por las palabras, sino por mostrarles a todos quién eres realmente». Raúl sonrió, pero su mirada era serena. «Lo único que hice fue decir la verdad, Sofía. No tengo grandes riquezas para darte, pero siempre te daré mi amor y mi apoyo. Y si hay algo que he aprendido en la vida, es que eso es lo más importante». Sofía dejó que las lágrimas que había contenido todo el día finalmente fluyeran. «Eres el mejor padre que podría haber tenido», dijo, abrazándolo con fuerza. Raúl la sostuvo, y en ese momento, todo el ruido del mundo exterior parecía desaparecer. Para él, lo más valioso ya lo tenía frente a sus ojos, su hija, feliz y amada. «No te preocupes por lo que digan los demás», le susurró. «Eres fuerte, Sofía. Y no importa cuántas presiones sociales enfrentes, siempre serás fiel a ti misma. Eso es lo único que importa». Sofía sintió entre lágrimas, sintiendo que el peso de la presión que había sentido todo el día comenzaba a desvanecerse. Tenía a su padre, tenía a Andrés. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. La mañana después del caótico banquete, el ambiente era distinto. El sol apenas despuntaba, iluminando el jardín con una luz suave, casi nostálgica. Raúl y Lucía estaban sentados en la pequeña terraza del hotel donde se hospedaban, disfrutando de un café en silencio. La tensión del día anterior todavía se sentía en el aire, pero había una paz nueva en la mirada de ambos. Raúl, sereno, parecía meditar sobre los eventos, mientras que Lucía observaba las flores que adornaban el paisaje, buscando consuelo en su belleza. De repente, Andrés apareció en el umbral. Llevaba una camisa sencilla, algo que contrastaba con la formalidad que había mostrado hasta ahora. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una mezcla de remordimiento y determinación. «Señor Raúl, señora Lucía. ¿Puedo hablar con ustedes?», preguntó con voz tensa, pero decidida. Raúl levantó la vista, encontrándose con los ojos del joven que ahora era el esposo de su hija. En su interior, una mezcla de sentimientos se agitaba. Sabía que Andrés era un buen hombre, pero las heridas del día anterior todavía ardían en su pecho. Lucía, con su naturaleza maternal, le dedicó a Andrés una pequeña sonrisa, invitándolo a sentarse. «Claro, hijo. Siéntate con nosotros», dijo ella con suavidad. Andrés se sentó al otro lado de la mesa, sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre sus rodillas. Se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. «Quiero pedirles perdón», dijo, mirando directamente a Raúl. «Sé que lo que pasó ayer no tiene excusa. No vi lo que estaba sucediendo, no me di cuenta de cuánto les estaba afectando. Y eso es algo que me duele profundamente, porque amo a Sofía, y no puedo imaginar lo que debe haber sido para ustedes verla sufrir así por culpa de mi familia». Raúl permaneció en silencio, su expresión era impenetrable, pero Lucía lo observaba con ternura. Andrés continuó. «Mi padre», dudó, tragando saliva. «Mi padre ha sido así toda su vida, pero eso no significa que yo deba seguir ese camino.
Quiero que sepan que a partir de ahora, lucharé por Sofía, por nosotros, y por ustedes. Quiero que mi matrimonio con su hija esté basado en el respeto y el amor, sin que mi familia interfiera en ello. Raúl finalmente habló, su voz era calmada, pero cada palabra llevaba el peso de las experiencias vividas. Andrés, no fue solo lo que sucedió ayer lo que me dolió. Fue ver a mi hija en una situación en la que podría perderse a sí misma, todo por encajar en un mundo que no la valora por lo que es. Raúl lo miró fijamente, buscando en su rostro señales de sinceridad. Pero si realmente estás dispuesto a luchar por ella y a protegerla, entonces eso es lo único que un padre puede pedir. Lucía, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener, tomó la mano de Raúl y la de Andrés. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es cómo los corregimos. Si estás dispuesto a hacer eso, entonces nosotros también estaremos aquí para apoyarte. Andrés asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y gratitud. Gracias por darme esta oportunidad. Mientras Andrés buscaba el perdón de Raúl y Lucía, Carlos caminaba nervioso por el salón de su casa. El eco de las palabras de Margarita y el discurso de Raúl seguía golpeándolo como una tormenta silenciosa. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propio mundo. Siempre había creído que su estatus, su dinero y su influencia eran lo más importante, pero en ese día se había dado cuenta de lo vacía que era esa creencia. Margarita, con una expresión dura pero comprensiva, lo observaba desde el umbral de la puerta. No había hablado con él desde la confrontación en la boda. Sabía que Carlos estaba procesando lo que había pasado, pero también sabía que no sería fácil para él aceptar sus errores. Finalmente, Carlos se detuvo y la miró. No sé por dónde empezar, dijo con voz áspera. Margarita caminó hacia él, cruzándose de brazos. Empieza por reconocer que te equivocaste, Carlos. No es tan difícil. Carlos apretó los labios, pero asintió. Sabía que ya no podía defender su comportamiento. Había cruzado una línea que jamás debió haber cruzado. Lo sé. Lo arruiné. Pero no sé cómo arreglarlo. Margarita suspiró, suavizando su postura. Primero, necesitas hablar con Andrés y Sofía. Luego, con Raúl y Lucía. Pero esta vez, no con la arrogancia que siempre llevas contigo. Esta vez, tienes que mostrar humildad, Carlos. O los perderás a todos. Carlos asintió lentamente. Sabía que las palabras de su esposa eran ciertas, pero el camino hacia la redención sería largo. Margarita lo dejó solo en la sala, dándole el espacio que necesitaba para enfrentar sus propios demonios. De regreso en la terraza, Sofía llegó poco después de que Andrés se fuera. Raúl y Lucía estaban todavía allí, conversando tranquilamente. Cuando Sofía se sentó junto a ellos, el ambiente era relajado, lleno de amor y apoyo. Andrés me dijo que habló con ustedes, dijo ella, mirándolos con cariño. Raúl asintió, con una leve sonrisa en los labios. Es un buen hombre, Sofía. Está dispuesto a luchar por ti, y eso es lo más importante. La miró con ternura. Estoy orgulloso de ti. Eres fuerte, hija. Y sé que, pase lo que pase, seguirás adelante. Sofía sintió que su corazón se llenaba de gratitud y amor por su familia. Miró a su madre, quien asentía en silencio, sus ojos llenos de emoción. Somos una familia, dijo Lucía. Y aunque no tengamos grandes riquezas materiales, tenemos algo mucho más valioso, nos tenemos unos a otros. Las palabras de su madre resonaron en Sofía de una manera profunda. Todo lo que había sucedido, las tensiones, las presiones sociales, todo parecía desvanecerse en ese momento. Lo que realmente importaba era el amor que compartían, el respeto mutuo que los unía. Raúl se levantó, extendiendo su mano hacia Sofía y Lucía. Vamos, hay un nuevo futuro que construir. Y lo haremos juntos. Sofía tomó la mano de su padre, con una sonrisa llena de esperanza. No sabía qué desafíos les depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa, con su familia a su lado, no había obstáculo que no pudieran superar. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti.
Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.